Hermanos, gracias. Hermanos, abrimos nuestras Biblias en esta mañana una vez más en el libro de Romanos capítulo 3. Continuamos en esta miniserie, continuamos en esta aparte que hemos hecho de nuestro estudio regular, predicaciones que veníamos desarrollando en el libro de Hebreos para hablar acerca de lo que significó la reforma. Y por qué nosotros recordamos y celebramos, particularmente en este año, el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Vamos a leer la palabra una vez más aquí en Romanos 3, versículo 21 al 28. Dice así su palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta es palabra de Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias. Una vez más, Señor, sabemos que tu palabra es pan y alimento al alma, y que a través de ella nos llevas al pan y al alimento de los cielos. Esto es, a Cristo Jesús. Señor, queremos ver a Jesús hoy. Llévanos a Él y en Él renuévanos y confórmanos a su imagen y semejanza en su amor. Gracias, Padre, y perdona nuestras muchas faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en estas últimas semanas hemos estado haciendo una crítica pungente, una crítica profunda, una crítica cortante, ¿verdad? Hemos estado pasando un juicio y nosotros sabemos que esto no es popular, no es algo que el ambiente evangélico hoy, el ambiente contemporáneo le agrada. Y usualmente vemos y oímos textos en la Biblia como no juzgaréis para no ser juzgado, e incorrectamente lo aplicamos a algunas formas en las que el pueblo de Dios y a través de su palabra debe juzgar. Y lo que sucedió en la Reforma Protestante hace 500 años es que la Iglesia Católica Romana, su sistema doctrinal y de prácticas fue señalado y enjuiciado por aquellos que han sido conocidos en la historia como reformadores. Y fue señalado y enjuiciados como contrarios a la verdadera doctrina de Cristo y de su evangelio. Y fue señalado como contrario a la doctrina de Cristo y su evangelio basado en las enseñanzas de las Escrituras. Y por lo tanto, hermanos, hay un juicio implícito en el espíritu de la reforma. Y es el juicio que va
encaminado a defender la doctrina del Evangelio. Es un juicio que trae una ofensa pública a aquellos que tropiezan con la doctrina y la verdad del Evangelio. Hermanos, nuestra oración es que nosotros no demos menos ofensa de la que debemos dar, pero que tampoco demos más ofensa de lo que sea necesario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra del Evangelio en sí mismo contiene una ofensa a la carne y a la sabiduría humana. Y que ese Evangelio, esa palabra de Dios, que es la palabra que testifica de Cristo, es descrita como una piedra o una roca. Y yo no sé usted, pero no sé si se han dado cuenta que una piedra o una roca puede tener en sí misma dos funciones. Una es si tropezamos con ella, como me ha pasado a mí, ¿verdad? Me duele la uña o el pie con el cual tropiezo y me puedo caer. Pero también si estamos construyendo algo, una buena piedra, una buena roca puede ser base y cimiento de la edificación. Y hermanos, de esta misma manera es como la palabra se refiere a Cristo y a la doctrina del Evangelio como una piedra angular. Pero esta misma piedra angular en la cual se levantan y es un aroma de vida para los que la reciben, también se convierte en una piedra de tropiezo para las que lo rechazan y una piedra de tropiezo que hace caer y que enjuicia y condena. Y hermanos, esa es nuestra función y nuestra tarea, poder proclamar esa piedra del Evangelio que para muchos será ofensa, pero para otros será olor de salvación y aroma de vida. Con eso en mente, hermanos, es que hemos señalado a la Iglesia Católica Romana en sus doctrinas y en sus enseñanzas como una iglesia anticristiana, como una iglesia que causa tropiezo en la vida de aquellos a los cuales les debe ser predicado la verdad de la gracia de Dios en Cristo Jesús para salvación. Y así lo vieron los reformadores y así lo expusieron. Y lo que hicimos la semana pasada es darnos a la tarea de poder mirar de qué manera este sistema continúa siendo piedra de tropiezo en contra del Evangelio con doctrinas anticristianas. Alguien puede asombrarse, porque la Iglesia Católica Romana habla mucho de Cristo y presenta a Cristo y tiene muchas cosas en comunes con nosotros. Y es por eso, hermanos, que el peligro es aún mayor. Ciertamente los reformadores estaban en contra de las enseñanzas de los turcos. ¿Quiénes eran los turcos? Los musulmanes, ¿verdad? Y habían sido expuestas como una mentira y no como el camino de salvación. Pero el peligro estaba adentro. El peligro estaba en la sombrilla de aquello que es llamado cristiano. Y ciertamente la palabra de Dios dice, cuidado cuando les digan, aquí está Cristo o allá está Cristo. Satanás no va a engañar diciendo, aquí estoy yo, Satanás, sígueme. Satanás va a engañar diciendo, aquí estoy yo, Cristo, sígueme. Se disfraza de ángel de luz. Y este era el disfraz que es expuesto por los reformadores en este sistema de la Iglesia Católica Romana, que es representativo de todo sistema religioso, decíamos la semana pasada, que quiere elevarse, añadiendo algo a la persona y a la obra de Cristo. Y por eso, hermanos, es que hemos traído esta crítica y este juicio, que es una crítica y un juicio histórico, que es una crítica y un juicio histórico no solamente de la reforma, sino que va hacia atrás, hacia el Evangelio
y la vida de Pablo y los discípulos, donde ellos dijeron: estamos puestos para la defensa del evangelio. Puestos para la defensa del evangelio. Y vemos cómo Pablo enfrentó todo viento de doctrina en su tiempo que se levantaba contra aquella verdad del evangelio. En aquel tiempo en particular hubieron varios vientos, pero el primero salió de adentro de la comunidad. ¿Cómo es que? No sé si hay un refrán: líbrame de los de afuera, ¿no? Que yo... No, el refrán no es así. Me libro yo. Quiere decir, las aguas mansas a veces son las que están a nuestro alrededor, aquellas en las que confiamos, aquellas con las que nos hemos identificado. Y hermanos, el peligro en la iglesia, ciertamente afuera hay muchos peligros, no los negamos, pero de adentro de la iglesia, Pablo dice: cuando yo no esté con vosotros, saldrán lobos rapaces que diezmarán el rebaño. ¿Por qué él lo sabía? Porque ya él estaba contendiendo con ellos. Desde que Pablo sale en su misión evangelística, salen de la iglesia en Jerusalén aquellos que son conocidos como los judaizantes. ¿Cuáles son los judaizantes? Aquellos que van a hablar de Cristo y que van a apoyar el mensaje de fe en Cristo, pero van a añadir a ese mensaje las obras de la ley. Que para ser justificado delante de Dios, ¿qué quiere decir ser justificado delante de Dios? Poder ganar un estatus y una posición delante de Dios justa, favorable y de aceptación. Son aquellos que van a venir a decir: sí, es verdad, Cristo es importante, lo valoramos, le recibimos y miramos a Él con fe, pero para poder ser recibidos por Dios, ser justificados por Él, necesitamos añadir las obras también de la ley. Hermanos, esa es lo que Pablo llamó la doctrina judaizante. Le llamó también a esas personas los perros. En Filipenses capítulo 3, Pablo dice: guardaos de los perros. Y dice: son los mutiladores del cuerpo. Son los mutiladores del cuerpo. Aquellos que seguían la circuncisión, y una de las marcas que ellos decían que alguien necesitaba hacer para poder ser salvo y ser aceptado por Dios es circuncidarse. Continuar bajo la sombrilla y las demandas de la ley de Moisés, para de esta manera es la única forma en que al lado de Cristo podíamos ser salvos. Y Pablo continúa en su defensa del evangelio valientemente y públicamente oponiéndose a estas ideas y a estas falsas enseñanzas, y exponiéndolos como falsos maestros, falsa doctrina y doctrina anticristiana. Por lo tanto, hermanos, volvemos al tema de hoy, donde nosotros veníamos analizando ese mismo viento doctrinal de añadir algo a la persona y a la obra de Cristo, pero en el año 1500, en esa lucha de los reformadores contra las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Nuestra lucha no es contra los católicos. A los católicos y a las personas y a los pecadores, la misma gracia está ahí para ellos. Y los llamamos a arrepentirse, a creer, a venir a Cristo, a ser salvos. Y le ofrecemos en esta misericordia y gracia el mensaje de salvación. Pero hay un sistema doctrinal y de práctica que se opone, que se interpone a que esto pueda ser así. Sistema doctrinal que debemos desenmascarar y así llamar a los pecadores de todo tipo de lengua, nación, práctica, doctrina y religión, pero especialmente aquellos que bajo una sombrilla de llamado cristianismo están engañados. Por lo tanto, hermanos, estábamos mirando lo que era
la gracia conforme a la definición y la articulación de la Iglesia Católica Romana, habíamos dicho lo siguiente, que la Iglesia Católica Romana miraba la gracia como una habilidad o virtud infundida en el alma de un ser humano, infundida de nacimiento cuando es bautizada, donde allí aquel bebito, aquella criatura recibe una cualidad en él, una virtud, que si él a lo largo de su vida coopera con ella, utilizando el sistema sacramental de la iglesia y de hacer penance, de hacer penitencia, de satisfacer para purificarse de sus pecados, cooperando con aquella virtud infundida, aquella inyección de virtud, de habilidad en el corazón del hombre, para de esta manera poder pararnos delante de Dios en algún momento con ciertos méritos que nos acrediten delante de Dios al lado de su gracia ciertamente, y de esta manera ser justificados. Y por eso la idea final del purgatorio en la Iglesia Católica Romana, porque finalmente para entrar en la presencia de Dios, todas nuestras impurezas deben ser purificadas y debemos satisfacer todas las consecuencias de nuestros pecados temporales que hemos acumulado durante la vida para finalmente ser justificados delante de Dios. Quiere decir en nuestra propia santidad personal y méritos ser aceptados por Dios. Hermanos, este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora acerca de la gracia romanista, pudiéramos decirle. ¿Cuál es la gracia que proclama la Biblia y la gracia que enseñó la Reforma? Comenzamos a mirar la semana pasada con el versículo 24, que somos justificados gratuitamente por su gracia. La gracia de la Iglesia Católica Romana y de toda doctrina contraria a Cristo es una gracia de un mérito propio y de una acción para Dios mirarte y en tu persona y en tu obra y en tu mérito, entonces decir eres justo. Pero la gracia bíblica cristiana es una gracia sin causa en ti mismo. Es una gracia gratuita, es un regalo gratis. Y eso suena como una redundancia. ¿Cómo que un regalo gratis? ¿Regalo gratis? Yo pensaba que todos los regalos eran gratis. Cuidado, no necesariamente. Cuidado con los que te regalan. Estoy bromeando, ¿verdad? Ciertamente hay regalos que vienen ¿con qué? Con ataduras. Ahora, nosotros hablábamos y exponíamos el contexto de regalos que ciertamente eran considerados como gracia, pero no eran regalos gratis o gracia gratuita o don gratis, el regalo gratis de la salvación. Y mirábamos a ese contexto greco-romano donde en aquella sociedad existían diferentes ideas filosóficas y religiosas, donde vive Cristo, donde vive Pablo, donde viven sus discípulos, ideas que están con nosotros desde la antigüedad. ¿Cuáles son las ideas? Son ideas humanistas. Es el rescate del hombre como el centro del universo. Y el hombre en sus habilidades y capacidades para elevarse en la sociedad y por supuesto para presentarse así delante de la divinidad. Por eso es que citamos a Aristóteles, que decía: la forma en que usted se convierte en un virtuoso, en un ser moral, es practicando la moralidad y practicando la virtud. Usted llega entonces a poder decir: esta persona es virtuosa y es moral porque ha hecho las obras morales y virtuosas y se ha convertido en aquello que ha hecho y que ha practicado. Estas eran ideas que estaban allí en la sociedad greco-romana de Pablo y de Jesús.
También los romanos habían recibido esta influencia y citábamos a otro de sus filósofos morales como Séneca, que le decía a las personas de recursos, a los patrones, a los benefactores de la sociedad greco-romana: tengan cuidado como ustedes distribuyen sus dones y regalos. No vaya a ser que estén desperdiciando sus regalos. Para que la sociedad pueda cementarse y pueda crecer y pueda ir ordenadamente, tenemos que mirar a quienes en la sociedad, aunque carecen de los recursos, muestran la cualidad necesaria para nosotros poner allí nuestro dinero y elevar a alguien. Para nosotros poder ayudar y darle un empujón a alguien para que pueda levantarse, porque Él tiene y muestra las características y las cualidades de virtud y de habilidad para poder contribuir a la sociedad, pero le falta la ayuda de un benefactor. ¿Se fijan? Esto es el pensamiento moral filosófico griego romano, que también era el pensamiento judío apóstata. ¿Y quiere decir eso? Añadimos otro elemento en este análisis religioso y social del tiempo de Jesús y del tiempo de Pablo, donde los escritos de los judíos contemporáneos, pervirtiendo el canon de la escritura judía, habían traído otras escrituras, las cuales le llamamos las escrituras apócrifas, escuras o deuterocanónica, un segundo canon. Interesantemente, rechazado por los judíos originales y del canon de la escritura, cerrado allí en el último libro del Antiguo Testamento, rechazado por los discípulos que no citan estos libros y rechazado finalmente por los reformadores, pero afirmados y validados en el Concilio de Trento por la Iglesia Católica Romana e incluidos en sus escrituras. ¿Y por qué? Porque la narrativa de estos escritos es contraria a una gracia gratuita. Oh sí, Israel ha recibido gracia, pero Israel ha recibido gracia porque Abraham fue un buen hombre. Porque los patriarcas manifestaron que ellos dejaron de ser idólatras y por eso Dios bendijo al pueblo de Israel. Oh sí, Israel recibe gracia de parte de Dios, pero es porque ellos han obrado en obediencia al pacto de Dios y se han apartado de los ídolos y se han volteado de sus maldades. Por lo tanto, la gracia de Dios está con ellos. Pero este es el punto de lo que decimos: hay una calidad, una cualidad en ellos que los hace ser los recibidores que merecen, que tienen una correspondencia de dignidad para recibir la gracia de Dios. Y si alguien no lo ha entendido todavía, utilizamos el ejemplo de las becas para el colegio o la universidad. Nadie estuviera opuesto a la idea de que una beca para la universidad es un regalo. Pero ¿qué debes mostrar para recibir este regalo? Tu buen registro escolar, tus buenas notas, tus méritos escolares que te hacen un recipiente digno del regalo. Hermanos, esa es la idea católica romana de la gracia de Dios, la idea católica romana de la sociedad greco-romana, la idea de virtud del mundo antiguo, la idea de gracia de los judaizantes y de los judíos apóstatas. Es la idea hoy de la sociedad en que vivimos, que es una meritocracia, donde las personas son valoradas por cuánto dinero o cuánto éxito o cuántos títulos han acumulado. Donde lo que tú tienes es lo que tú vales. Y esa es la ramera de Apocalipsis. Aquellos que se levantan en búsqueda de poder,
de riquezas y de placer sobre la base de sus obras. Eso es lo que Apocalipsis se refiere como Babilonia, y está en todo el mundo. Es un sistema de pensamiento, de idea y de doctrina que rechaza a Dios y la doctrina de la creación, de los valores de su ley y especialmente de la redención en Cristo, para decir: nosotros nos podemos levantar sobre la base de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestros méritos. Escuchen, hermanos, los discursos y las retóricas políticas. Obama decía: nosotros somos aquellos por los cuales hemos estado esperando. Hermanos, ahí hay una idea religiosa, una redención en la obra del hombre, pero no solamente es de la izquierda. Cuidado, hermanos, hoy escuchaba hace la semana pasada, creo, en el viaje de Trump a la China, que el chino y Trump se llevan muy bien. Y que los chinos y esta nación china valoran mucho a Trump. ¿Por qué? Porque dice que los chinos, su sistema de valores no es el bien y el mal, sino es el poder sobre la debilidad y el éxito sobre el fracaso. Y que cuando ellos miran a Trump, ve a alguien que parece tener la misma escala de valores. El poder sobre la debilidad y el éxito sobre el fracaso. Hermanos, los estoy llamando más allá de un pensamiento político a pensar de una manera espiritual, porque Babilonia está en el corazón de todos aquellos que quieren salvar a la humanidad a través de la acción del hombre. Estén prevenidos de esa ideología, tanto de la derecha como de la izquierda. El hombre no será redimido por la acción del hombre, ni en gobierno, ni en religión, ni en educación, ni en cultura. Tengo noticias para aquellos que creen que Trump es el escogido. No lo es. Hay un escogido, y es Cristo Jesús. Tengo noticias para aquellos que esperan en las acciones del Estado colectivas y un progresivismo a través de las acciones de un gobierno para traer felicidad a un pueblo. El estatismo no es la salida y la respuesta de los pecadores. Nuestra respuesta viene de lo alto. Ha venido encarnada de un Salvador para toda la humanidad y para todos los pueblos, pero a ese Salvador se le opone la Babilonia de este mundo, sentada sobre los tráficos y los comercios de aquellos que viven solamente para el poder, la riqueza y sus placeres. Para aquellos que van a traficar con esta ramera para avanzar sus deseos malévolos y pecaminosos, y van a brindar sus servicios religiosos al servicio de esta ramera, que tiene el siguiente equivalente: religiosamente tus bondades y tu obra es lo que importa y es lo que redime a la humanidad. Por eso es que los comunistas tienen una religión. Y es una filosofía de la historia. Por eso Fidel decía: la historia, ¿sabe lo que está diciendo Fidel? La historia me justificará. Pero la Biblia dice que Cristo es el que me justifica. Él es el que me absuelve.
No un Cristo histórico, impersonal. Allí está Cristo. Allí está el religioso, allí está el líder humanista, allí está aquel que a través de la política y a través de la religión te dice que te puedes levantar, elevarte, purificarte, alcanzar la satisfacción y el contentamiento de tu alma. Todo esto es Babilonia y la Babilonia va a caer. Y ha estado cayendo delante del avance del Cordero de Dios. Y la doctrina del Cordero de Dios es la doctrina de un regalo gratuito para pecadores. Es la doctrina de que nos viene a nuestras vidas la salvación sin nuestros méritos. Es la doctrina que nos confronta con nuestra verdadera condición humana. ¿Cuál es la condición humana? Que nacemos en pecado, que traemos la semilla de corrupción y de maldad en nuestros corazones. Decía, y abrí este paréntesis el miércoles pasado, interesantemente, esto no quiere decir, hermanos, que tenemos que ser antigobiernos. Debemos pedirle a Dios la sabiduría para saber cómo podemos gobernarnos de la mejor manera posible. Interesantemente está atado, conectado al entendimiento de lo que es el hombre después de la caída y no es un salvaje inocente. Esta es la ideología de Rousseau. Aquel pensador, Rousseau era el John Lennon, ¿verdad? Del siglo del alumbramiento. Aquel también que abandonó a su familia, a sus hijos para irse para Inglaterra a escribir acerca de la virtud del hombre. Virtud del hombre basado en ¿qué? En que hay en nosotros una chispa divina. Y si solamente Dios nos ayuda, podemos lograr y alcanzar nuestro potencial y convertirnos en aquella fuerza redentora histórica a lo largo de la humanidad y de la historia. Y habrá hombres iluminados que han venido como profetas de ese movimiento, de esa fuerza histórica que avanza con una dirección. Hermanos, de lo que le estoy hablando es el progresivismo secular con tonos y matices religiosos. Ese es el espíritu de la edad. Tiene manifestaciones en la política, en la sociedad, en la educación, en la religión. Y Dios nos llama a pensar acerca de estas cosas detenidamente para poder pararnos en esta edad mala, en la esperanza de los siglos. Porque lo que dice la palabra del hombre es, no como Rousseau, que el problema del hombre son las estructuras y los sistemas que están dañados. Y si quitamos al hombre de todas las autoridades, estructuras, de sistemas, de alianza entre los hombres, ya sea familiar, ya sea en la iglesia, ya sea entre personas en su comercio, si podemos eliminar todas esas alianzas y mirar solamente al proceso histórico de el hombre en su bondad, el hombre avanzará moralmente, espiritualmente y religiosamente, porque el hombre en el fondo es bueno. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Y por eso es que la gracia de Dios no nos es dada a un hombre que puede cooperar con ella para hacerse bueno y de esta manera ser recibido por Dios, sino la gracia de Dios es un regalo al hombre malo. Y todos ustedes son malos. Pastor, nos estás ofendiendo. Solo lo necesario. Solo lo necesario.
Porque para poder ver el rescate de Dios, tienes que darte cuenta que no está en tus manos el realizarlo. Viene de los cielos a través del único bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, le dice Jesús al hombre, al joven rico que venía con pretensiones de que él era bueno y cumplía la ley de Dios. Y Jesucristo, el verdaderamente bueno, le dice: no hay nadie bueno sino solamente uno, y es Dios. Y por supuesto podía haber añadido: y su manifestación encarnada en la tierra, que soy yo. Pero aquel joven rico no creía en Cristo como la encarnación divina. Por lo tanto, divino y bueno porque era Dios, sino como otro avatar de la historia. ¿No han fijado en esa palabra, los avatares? Viene de Hollywood también. Personas iluminadas socialmente, políticamente, ideológicamente, que a través de sus esfuerzos y obras avanzan a la humanidad. Sí, ahí está el Cristo avanzando a la humanidad. Está en Indira Gandhi, está en Fidel Castro, está en Obama, quizás está en Trump. Está en algún lugar en los hombres avanzando a la sociedad en este amor colectivista, pero que excluye todo lo que tiene que ver con la verdad de la ley de Dios y del Evangelio. ¿Cuál es la gracia cristiana, hermanos? Avanzamos hoy, yo sé que hemos ido muy despacio, pero avanzamos hoy con este pensamiento. La gracia bíblica no es una habilidad que te es infundida, sino es la revelación del carácter de Dios en su gracia. La gracia es el atributo, la característica de quién es Dios, revelada para salvar al pecador. Que el Dios de gracia y de misericordia se ha acercado a nosotros para rescatarnos a través de su obra. Por lo tanto, ¿dónde comenzamos o debemos comenzar acerca de la gracia? Es el carácter, el atributo, la característica de Dios, por la cual Él ha hecho algo para salvarme. ¿Se fijan? Ahora el hombre no es el centro, porque el hombre es aquella criatura caída en pecado y malvada en su corazón, que necesita el rescate, y un rescate gratuito de alguien que se acerque sin consideración a sus méritos, de alguien que obre a su favor sin consideración en si es digno o no. En realidad, de alguien que se acerque y de alguien que obre a su favor a pesar de sus deméritos y de sus carencias y de sus faltas y de su indignidad y de sus maldades. Y esto es la gracia de Dios. Les dejo con estos pasajes, hermanos. Dice en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 dice lo siguiente. Allí, comenzando en el 3, nos habla de nuestra condición antes de estar unidos a Cristo, y nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Se fijan? Ahí está, hermanos, la gracia de Dios. Es un descriptor del carácter, de la naturaleza, de la característica de Dios, a través del cual somos salvos. Pero Dios, que es ¿qué? Rico en misericordia. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Es que Dios es rico en misericordia, y la misericordia se le da a aquellos que no son merecedores. Esa es la gracia de Dios. Es una característica de Dios manifestada en Cristo Jesús, a través de la cual Él rescata en misericordia a aquellos que no merecen la acción benéfica, restauradora
y redimidora de Dios, redentora de Dios por nosotros. Dice Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Se fijan? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida infundiéndonos una habilidad de virtud para ser merecedores de su cielo. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con los méritos de otro, no con los tuyos. Juntamente en las acciones y la obra y el sacrificio de otro, porque por gracia sois salvos, porque el carácter de Dios es tal que Él es rico en misericordia y grande en amor para rescatar al que no se lo merece. Sigue diciendo, hermanos, y juntamente con él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes virtudes de la gracia infundida en nuestros corazones. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. La gracia de Dios transforma y finalmente eliminará todo pecado y vestigio de maldad de nuestras vidas, pero lo hace a través de la revelación de la bondad y el rescate de misericordia de Dios gratis para pecadores. Y ese es el mensaje de la gracia que los protestantes afirmaron en contra de la Iglesia Católica Romana. Otro pasaje, hermanos, vamos allí a Tito, vayamos a Tito capítulo 2. En Tito capítulo 2 escuchamos lo siguiente. En Tito capítulo 2, porque versículo 11, porque la gracia de Dios se ha infundido para de esta manera el hombre obrando las obras de la ley junto con esta gracia pueda ser recibido por Dios, porque se ha convertido en bueno y santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Sí, la gracia de Dios es manifestada. ¿Manifestada en qué? En la salvación que Dios ha obrado conforme a su misericordia en la persona y en la obra de Jesucristo. Esa gracia nos enseña. El que ha recibido la gracia de Dios será transformado. Y afirmamos esta verdad contrario a muchos que afirman que la gracia de Dios es inefectiva. La gracia de Dios, así como cuando nos sentamos en la mesa del doctor que nos hace ¡pum! O la luna que de cara a cara al sol brilla con luz, la gracia de Dios transforma. ¿Pero por qué transforma? Por una virtud infundida con la cual cooperamos para, siendo transformados, ser aceptados. Sino transforma porque ya hemos sido aceptados sin ninguna virtud y calidad propia, sino por el rescate de lo que Dios ha hecho conforme a su carácter de liberalidad, de bondad, de benignidad en Cristo Jesús, para salvar, perdonar y restaurar y glorificar a un pecador indigno como yo. Vayamos al capítulo 3 de Tito. Y allí en el 3 dice Pablo en el versículo 4: pero cuando se manifestó la inyección de virtud de Dios a los corazones de los hombres. ¿Dice eso? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué se manifestó? El carácter, el atributo, la naturaleza de Dios como un Dios de gracia y rico en misericordia y bondadoso para rescatar, perdonar
y sentar en los lugares celestiales al indigno, al pecador, porque está unido. Vamos a decir otras cosas, ya no tenemos tiempo, vamos a terminar. Porque está unido a la persona y al rescate legal, moral, espiritual de otro, lo cual transforma nuestras vidas. Pero comenzamos a pensar de esta manera, hermanos, con la palabra. La gracia de Dios no es primero una habilidad y una virtud infundida en mí para que Dios entonces me salve. La gracia de Dios es el carácter, el atributo, la característica de Dios revelada en su brazo que ha obrado para salvar al pecador, al indigno y al malvado. Por lo tanto, cuando se manifestó, Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, bondad característica de Dios, y su amor para con los hombres, amor característica de Dios, nos salvó con la fe y la infusión de obras de justicia en nosotros. Dice así el pasaje. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, la característica del Dios que nos rescata. La gracia de Dios no infundida como una virtud, para que entonces el regalo de la salvación sea algo correspondiente con el mérito humano, sino es sin méritos la manifestación del Dios bondadoso, misericordioso, rico en amor y en benevolencia, de gracia para aquel que no lo merece, para que podamos ser reconciliados con Él y ser unidos a su Hijo, y por eso ser transformados y finalmente glorificados. Terminamos, hermanos, con Romanos capítulo 2, el último pasaje en esta mañana. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de todo lo que Dios está haciendo en ti por su gracia infundada. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Características de quién son estas? De Dios. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién es el que se arrepiente para salvación? Aquel que ve que Dios ha sido apaciguado para pecadores. Y de esta manera dejamos de correr en contra de Dios y corremos hacia Él en fe, en descanso, y respondemos en amor y gratitud, porque la gracia de Dios ha sido manifestada e iluminada a mi corazón y a mi mente como el Dios que busca, que rescata y que recibe y que le da regalos sin costo, gratuito a los pecadores, y de esta manera los salva. Les mentí y me arrepiento porque me vino a la mente Isaías. Terminamos con Isaías. Vayamos a Isaías, hermanos, capítulo 55. 55. Versículo 1. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, pero tienen alguna cualidad digna, algún mérito en ellos mismos, se han mostrado alguna bondad propia. Los que no tienen dinero, a propósito, el dinero aquí es el capital espiritual. Bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, los que reconocen que no hay ningún mérito y calidad y obra en ellos por la cual Dios los deba rescatar, salvar o reconciliar. De los tales es el reino de los cielos. Venid
es para ti. Si tú estás aquí, reconoces esa condición, hay un Salvador para ti. Lo único que te va a impedir es que tú no lo reconozcas. Y la manera de no reconocerlo es pensar que no lo necesitas. Que no lo necesitas. Que tú puedes pagar tu propio camino. ¿Verdad que sí? No me pagues, yo puedo. Qué bueno, eso puede tener su valor en el aspecto humano y natural. Ciertamente somos llamados a ser responsables. Estas cosas son buenas en el aspecto humano. La tragedia es que la tomamos y la llevamos ¿a dónde? A nuestro trato con Dios. Yo voy a traer algo para que tú me recibas. Yo voy a hacer algún esfuerzo de mi propia voluntad. Yo voy a cooperar con tu virtud. Yo voy a traer alguna rendición mía propia. Yo voy a hacer algo para poder ponerme en una posición merecedora de tu gracia. ¿Se fijan? A propósito, hay una persona que fue llamado a hacer eso. ¿Y quién fue? Aquellos que estuvieron el miércoles pasado en la clase pueden responderlo ya. ¿Quién fue? Adán. Adán debía ser salvo por señorío. Salvación por señorío se aplica a Adán. Adán debía obedecer el señorío de Cristo en todas las áreas de su vida y de esa manera era confirmado en vida y a toda su posteridad. Ese es el pacto de obras. Personas hoy sin saberlo, estoy seguro, o confundidos, predicando al pueblo una mezcolanza de obras y ley, de pacto de obras y de pacto de gracia. Hermanos, cada vez que seas llamado a la salvación por algún esfuerzo tuyo, por alguna obra tuya, por alguna obra de tu voluntad, algún mover tuyo hacia Dios, excepto el solamente confiar en lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, estás en presencia de una dirección hacia la blasfemia, hacia la herejía. No decimos que son blasfemos y herejes, muchos están ¿qué? Sinceramente engañados o partes de una tradición de la cual no se pueden zafar. Pero al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Ven y bebe de la fuente de las aguas de la vida, que es Cristo Jesús, a tu favor. Oramos. Padre, gracias. Oh, gracias, Señor, por esta gracia admirable, que cuando es predicada bíblicamente no entendemos, pero cautiva nuestros corazones, porque nos acerca a ti, nos une a tu Hijo a través de la fe sola, y nos transforma y nos renueva con los frutos de una fe que no vive sola, sino manifestando por reflejo y por reflexión aquel gran amor que hemos recibido. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les bendiga, familia.